Buenos días. ¿Cómo me les va? Esta semana estaba recordando que era apenas un adolescente y comenzaba entonces a acercarme a la iglesia aún. La veía en el horizonte, pero no era algo que llamara mi atención del todo. Y una vez un amigo de infancia me dijo, es que esta persona o fulano de tal, refiriéndose a una persona que conocíamos, dijo, es como una Biblia. En el momento no lo entendí, pero después comprendí que cuando alguien se refería a otra persona diciendo que es como una Biblia, es porque esa persona está haciendo alusión o simplemente está dando a entender que hay alguien que sabe mucho de un tema o de muchos temas en general. Y ahí fue cuando entendí que si en realidad tenía muchas preguntas, que de hecho las tenía, entonces lo único que tenía que hacer era preguntarle a Dios. Y que seguramente en su palabra yo iba a encontrar todo lo que necesitaba. Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra certeza. Que Dios se revela, que podemos escuchar, oír la voz de Dios a través de su palabra. Así que oramos esta mañana que Dios nos hable a través de su palabra. Padre, gracias por tu palabra en nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias porque sin tu guía, sin tu dirección, simplemente sería imposible que nosotros pudiésemos siquiera anhelar, meditar en tu palabra. Pero no solamente colocas el deseo en nuestros corazones de buscar, sino que también, Señor, nos da la capacidad de deleitarnos al comprenderla. Y cuánto más, Señor, cuando logramos obedecerla. Así que yo te ruego que esta mañana no sea la excepción, que tú abras nuestro entendimiento, que nuestro corazón esté atento, Señor, y que podamos escucharte. Yo te ruego por las personas que han llegado, te ruego, Señor, por las que sabemos que tienen simplemente otras actividades hoy, te ruego aún, tal vez por las que estén en camino, que puedan llegar lo más pronto posible. Pero gracias, Señor, porque estamos aquí y es por tu gracia, es por tu misericordia. Hoy recordamos ese glorioso día en que nos salvaste y todo empezó, Señor. Muchas, muchas gracias. En tu nombre, amén. Bueno, hoy estamos terminando esta serie que hemos titulado Sabiduría Popular, los adagios, los proverbios de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Y que hay sabiduría en eso, ¿no? Y hemos repasado muchos de esos refranes comunes en el tiempo de Creciendo Juntos en la escuela dominical. Vamos a hacer un ejercicio en donde vamos a poder recordar algunos de esos que hemos visto. Pero hoy partimos de esa realidad de que Dios nos habla, ¿cierto? De que la palabra de Dios es vida para nosotros. Y que si nosotros buscamos, ahí vamos a poder encontrar todas las respuestas a nuestras inquietudes, a nuestras necesidades. De hecho, ustedes han escuchado el proverbio común hablando de sabiduría popular, que la letra con sangre entra. Eso lo hacían nuestros abuelos para justificar la compra de la tabla, ¿cierto? La compra del uso del rejo. Es que así es que tiene que aprender. Y saben, yo no dudo que esa es una de las formas en que aprendemos. Desafortunadamente, a veces pareciera que solo aprendemos chocándonos con la vida. Pero por la gracia de Dios no es la única forma en que aprendemos. Tal vez, o tal vez no, hay forma en que la letra entre sin tener que sacar sangre. Y ese es el propósito de Dios a través de su palabra. Entonces, quiero invitarles que vayamos de una vez a Proverbios, capítulo 1, versículos 2 al 7, porque esta mañana estamos, como ya dije, concluyendo esta serie de sabiduría popular, y creo que lo más sabio es que nosotros vayamos a la fuente de la sabiduría, ¿no? Entonces vamos a Proverbios, capítulo 1, y el versículo 2 en adelante, hasta el 7, leemos de la siguiente manera. Dice: estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina
y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. ¡Wow! Si tuviéramos que hacer una lista, en nuestra mente ahora, ¿cuántas personas necesitan escuchar estos proverbios? Yo creo que nuestro nombre está ahí ahí en la cabecera, ¿cierto? Yo necesito esto. Necesito escuchar estos proverbios, hacer caso a estos proverbios. Mira cuál es el propósito. Desde hacer y crear hábitos buenos de disciplina hasta juzgar de una manera correcta. Versículo 4 dice, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Que el sabio escuche los proverbios y se haga aún más sabio. Que los que tienen entendimiento reciban dirección al estudiar el significado de estos proverbios y estas parábolas, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La persona que escribe la mayoría de los proverbios que nosotros encontramos, esas cápsulas sabias de verdad, comprimida en pequeñas verdades u oraciones, Salomón es el mayor autor o la persona que más pudo escribir proverbios. Y la historia todavía le concede a Salomón el hombre más sabio que haya existido sobre la faz de la tierra. Y las preguntas que nos hacemos es, ¿cómo es que Salomón pudo ser tan sabio y alcanzar tanta sabiduría? ¿Acaso fue solo después de cometer tantos errores que pudo aprender? ¿Quién o qué es la fuente de su sabiduría? Lo primero que necesitamos es considerar el versículo 7 de Proverbios capítulo 1, versículo 7, ¿no? Dice, el temor a Jehová, ¿no? Esa es la base del conocimiento, esa es la base de la sabiduría que proviene de Dios. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Cuando pienso en esto, es claro que definitivamente la sabiduría no es necesariamente a lo que nosotros nos referimos como inteligencia. Son dos cosas diferentes, o el ser sabio no es el equivalente a tener un coeficiente intelectual alto. Vimos en el versículo 7 que ¿qué hacen los necios con la sabiduría? La desprecian. Desprecian la sabiduría. ¿Ustedes conocen personas que son inteligentes pero no muy disciplinadas? ¿Saben? Ustedes y yo tal vez podríamos regresar al tiempo de colegio. Y podríamos pensar en el joven, la chica que siempre reprobaba. Y podríamos coincidir que reprobaban por indisciplinados, mas no porque no tuviesen la capacidad de entender. De hecho, compañeros me daban tutorías de matemáticas. Siempre fui malo para los números. Y estos chicos, estos jóvenes, me enseñaban a mí las cosas que yo no podía entender. Y yo pasaba el año y ellos se quedaban a repetir. Porque no les interesaba el estudio. Simplemente no les interesaban esas cosas. De hecho, entraban a la segunda, tercera clase y el profesor, en el último ejemplo, ya ellos entendían todo. Yo no podía hacerlo. Ahora, a mí tal vez me ayudaba un poquitico la disciplina, aunque no soy el más disciplinado. Mi esposa puede dar certeza de eso. Pero esto de la sabiduría no es necesariamente ser inteligentes. Y también sospecho que ustedes conocen personas muy inteligentes, pero que en la vida han tomado decisiones torpes. ¿Eso es cierto? Ustedes pueden conocer, algunos pueden pensar en algunas de esos casos, de esas personas. Entonces, la misma
disciplina o la misma sabiduría que está dispuesta para todos puede hacer sabios a todos. El proverbio dice, para todos. Sin embargo, hay quienes la desprecian, ¿cierto? Podemos ser inteligentes, pero tomaremos las decisiones más torpes cada vez que naveguemos lejos del Señor. Porque al fin y al cabo, la sabiduría que proviene de Dios tiene como objeto vivir de acuerdo a sus parámetros. Ese es el objeto de la sabiduría que proviene de Dios. Que nosotros podamos vivir de acuerdo a sus estándares, de acuerdo a sus parámetros. La sabiduría que viene del mundo, la inteligencia que podemos adquirir o con la que incluso algunos nacen, iba a decir nacimos, pero suena un poco osado, o mentiroso, mejor. Pero algunas personas nacen con esto. Y tú puedes ver niños que brillan en el colegio. Pero esta sabiduría que viene de Dios es un poco diferente y vamos a notarlo en el segundo punto esta mañana, porque de nada nos sirve tener conocimiento, tanto conocimiento, conocer los misterios, incluso la voluntad de Dios, si en reverencia a Él nosotros no los vamos a obedecer o no los vamos a hacer prácticos en nuestra vida. Entonces, el temor a Jehová es lo primero, pero también tenemos que entender un siguiente principio, y es que hay que pedirla, hay que buscarla. La sabiduría que Dios coloca al alcance de todos, nosotros necesitamos buscarla. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes, eso es Antiguo Testamento, vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 5 al 14. Vamos a leer bastante esta mañana. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Dice, esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? La pregunta mágica, ¿no? Si Dios esta mañana te dijese, ¿qué quieres? Sacarías tu agenda, ¿cierto? Tu lista, tu pequeña lista, ¿no? Eso es lo que todos quisiéramos, ¿no? Escuchar la voz de Dios, pídeme lo que quieras en este momento y te será dado. En ese sueño, Dios le dijo a Salomón, pídeme y yo te lo daré. ¡Wow! Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David, mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole ese gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor, mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Entonces noten lo que pide. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal. Pues, ¿quién puede gobernar por su propia cuenta este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría. Así que le respondió, como pediste sabiduría para gobernar a mi pueblo con justicia y no has pedido una larga vida, ni riqueza, ni la muerte de tus enemigos, te concederé lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido ni jamás tendrá. Además, te daré lo que me pediste, lo que no pediste, perdón, riquezas y fama. Ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Y si tú me sigues y obedeces mis decretos y mis mandatos como lo hizo tu padre David, también te daré, ¿qué? Una larga vida. Aquí ya tienen la clave para riqueza, fama y larga vida. La idea es que esta noche nuestra oración es de rodillas y vamos a pedir sabiduría, ¿cierto? Porque cuando pedimos sabiduría, Dios nos da todas esas cosas. No, eso no es así, ¿ok?
¿Podríamos condenar a Salomón si hubiese pedido riquezas, fama y la muerte de sus enemigos? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más siendo el rey de Israel necesitaba ser investido de autoridad tanto como le dan las riquezas a un rey? Debía ser famoso y ciertamente lo fue. Sin embargo, Salomón no pidió esas cosas. ¿Qué hubiésemos pedido nosotros? Pero Salomón, siendo un joven, dice que vio la gran necesidad y solo pudo pensar en que necesitaba sabiduría para guiar a su pueblo. Me parece interesante que David no pidió esas cosas, pero aún así esas cosas llegaron. Y podríamos decir que la sabiduría precede a la riqueza, a la fama, tal vez a la larga vida. ¿Cuántos problemas no nos evitaríamos en la vida? ¿Cuántos dolores de cabeza no nos evitaríamos, no? Si tan solo hiciésemos caso a la sabiduría, pero la pusiésemos en práctica. Es posible que esas cosas lleguen con la sabiduría. Ahora, no es una regla de oro, ¿ok? No es que las personas sabias son las más ricas del mundo. No funciona necesariamente así. Pero en el caso de Salomón, a Dios simplemente le agradó darle todas esas cosas que Salomón no había pedido, porque eran necesarias, pero especialmente porque esa petición de dame un corazón para gobernar era el producto o era el reflejo del temor que Salomón tenía hacia Dios, de la reverencia que Salomón mostraba hacia su Dios. Esto nos lleva inmediatamente a hacer la pregunta, ¿no? ¿Qué es entonces la sabiduría? Si decimos que no es necesariamente intelecto, ¿qué es, no? En el Nuevo Testamento nosotros tenemos la mayor parte en el lenguaje griego y la palabra para sabiduría en el Nuevo Testamento es Sofía, con P y H. Como lo leeríamos en castellano o en español sería Sofía. Esa es la palabra en el griego o la raíz de la palabra para sabiduría. Y para los griegos, Sofía significaba entender un concepto. Significaba entender algo específico, algo que es muy puntual. Podríamos colocarlo en contexto. Ustedes y yo tal vez tenemos la persona que siempre nos saca de los apuros con los computadores, ¿sí? Y usted y yo no nacimos para eso y por más que nos esforzamos, no le damos con el chiste. Pero hay personas que tienen una capacidad, un conocimiento tan profundo que con simplemente mirar el primer síntoma del computador ya saben lo que les está pasando. Sofía es la capacidad de entender algo puntual, incluso en el momento. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, la palabra para sabiduría es shakam o shaham, que suena mucho con la H o como nosotros usaríamos la J. Pero, ¿qué significa, leyéndolo en el español, shakam? Es la capacidad para vivir. Eso es sabiduría. Es la capacidad para vivir. Capacitado para la vida. Aprender cómo vivir con habilidad. Eso es la sabiduría. Cuando Dios facultó a Salomón de sabiduría, no solamente lo estaba preparando para hacer buenos negocios y buenas transacciones que tuviesen que ver con lo económico. Hay personas que son muy buenas en todo emprendimiento que hacen. Son buenas haciendo dinero. Pero cuando Dios le concedió sabiduría a Salomón, y nosotros podemos leer eso mismo en la Escritura, Salomón se destacaba en
todas las disciplinas de la vida. Es impresionante. No era solo que era un hombre que hablaba bien. Era impresionante y era bueno en todas las cosas que hacían. Y eso tiene que ver con la sabiduría. De modo que cuando Dios nos manda a que busquemos la sabiduría, Él nos quiere preparar para la vida. Los colombianos diríamos malicia indígena, ¿cierto? Y en algunos casos que vemos a gente haciendo y tomando decisiones torpes, diríamos le falta calle, ¿cierto? Eso dicen los jóvenes. La verdad es que muchas de las ocasiones en las que decimos le falta calle, en realidad lo que falta es honestidad, ¿sí? Lo que falta es respeto. Eso es lo que falta. Pero a veces abusamos, ¿no?, de las personas, o la sociedad en la que vivimos abusa de las personas nobles, ¿no?, y de las personas que son ingenuas y que no están contaminadas con esta malicia. Y a eso le llamamos sabiduría, ¿no? Pero tal vez a eso que nosotros llamamos malicia indígena, que nos ayuda a mantener los ojos abiertos, a ir por la senda correcta, a ver el error, a no cometer los mismos. Eso es Shakam. Eso es sabiduría. Es sabiduría para la vida. Y saben, conozco tantísimas personas, y para ser consecuentes con esto de que no necesariamente es coeficiente intelectual, ustedes y yo podemos conocer personas que nunca fueron a la academia. Personas que incluso nunca pisaron las puertas de un colegio, porque las he conocido. Pero son personas tan sensatas, son personas que te enseñan tanto y de una manera tan práctica y tan sencilla que uno dice, esto es sabiduría. Esto no es necesariamente Sofía, esto es Shakam. Esto es sabiduría para la vida. Entonces, es posible que muchas personas tengan la capacidad para hacer riquezas, pero no necesariamente para vivir la vida. Vive la vida. No dejes que la vida te viva, ¿cierto? Quizá muchos han encontrado la clave, el elixir de la vida y han logrado prolongar sus años. Pero la pregunta es, ¿han vivido sabiamente? A veces uno dice, ¿en serio? ¿Para qué quieres vivir tanto? ¿Para seguir cometiendo los mismos errores? Quizá otros han alcanzado fama. Bueno, y la fama no necesariamente se alcanza por ser sabios, ¿no? Hay personas que llevan una fama muy grande y no necesariamente porque han actuado con sabiduría, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros leemos que Dios concedió sabiduría a Salomón, vemos que en realidad lo estaba preparando, así como nos quiere preparar a nosotros. Punto número 3, los años te pueden hacer sabio, pero no necesariamente. Y pienso aquí en otro adagio popular, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿cierto? ¿Y saben? Si hay alguien necio, es el diablo. Y los años lo han hecho más necio. Parece que no es una muy buena referencia, ¿cierto? Pero los años te pueden hacer sabio, aunque no necesariamente. Los años te hacen sabio al menos que tomes nota, al menos que tomemos nota. Aunque los años no son la fuente de la sabiduría, las muchas experiencias nos pueden llevar a madurar. Porque como dice el título de esta charla, quien no aprende de la historia tiene derecho a repetirla. Entonces, claro que si aprendemos de las experiencias, pues eso nos va a llevar a ser más sabios. Pero ¿saben? Salomón es el fiel reflejo de que los años no necesariamente nos hacen más sabios. Él fue sabio, la historia le confiere ese título aún, pero como Dios dijo, el temor de la sabiduría, el temor a Dios es el principio de la sabiduría.
¿Saben? Mm, Salomón también conoció errores, cometió errores. ¿Y saben ustedes cuándo los cometió? ¿Cuando era un joven? ¿Cuando era un niño? Desgraciadamente, cuando él, siendo un hombre lleno de conocimiento, de sabiduría, cuando sus ojos se desviaron de Dios, tomó las decisiones más necias. Según la tradición, Salomón pudo haber escrito el Cantar de los Cantares cuando era apenas un joven, tremendamente enamorado. Dicen que escribió gran parte de los proverbios cuando estaba en el punto cumbre de su vida, en el esplendor de su vida. Y luego pudo haber escrito Eclesiastés. Y cuando nosotros vemos Eclesiastés, vemos un hombre que en el fulgor de su juventud, de su vida, disfrutó de todo cuanto quiso. Fama, riquezas, todo. Pero que cuando se desvió de Dios, entonces el resultado es eso, un Eclesiastés. Entonces, no sirve de mucho el conocimiento, la inteligencia, si en realidad en ellas no hay temor a Dios. Para seguir hablando de esto, de que no es precisa la edad para ser sabios, en el versículo 4 de Proverbios 1, dice, estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento, discernimiento, ¿a quién? Al joven. Estas palabras no eran más que la experiencia de Salomón. Salomón fue sabio siendo joven. En Primera de Reyes, el texto que leíamos, capítulo 3, versículo 7, dice, ahora, oh Señor, Dios mío, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, David, pero soy, la NTV dice, como un niño muy pequeño, que no sabe por dónde ir. La Reina Valera del 60 dice, soy muy joven, o yo soy joven. Pero ¿qué estaba buscando Salomón cuando era apenas un niño? Estaba buscando la sabiduría de Dios, el conocimiento que viene de Dios. No estaba buscando otras cosas. Para entonces se cree que Salomón era apenas un joven de unos 20 años de edad. Era un joven, pero iba a ser ejemplo para otros jóvenes y para tantos adultos. En el Nuevo Testamento nosotros también podemos encontrar un ejemplo en donde la juventud no es necesariamente algo que signifique o que sea sinónimo de falta de sabiduría. Quiero que vayamos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Esto es Pablo hablando a su discípulo Timoteo, quien obviamente es mucho más joven que Pablo. Y Pablo le dice estas palabras: no permitas que nadie te subestime por ser joven. ¿Saben que una de las cosas que nosotros, y digo ya nosotros, uno de los errores que cometemos a diario o a menudo los adultos, los que creemos que tenemos sabiduría, es que miramos a las nuevas generaciones y las condenamos? Es que estos jóvenes, ¿cierto? Y casi que les estamos diciendo lo contrario a lo que queremos que hagan. Les estamos diciendo, ustedes son jóvenes y no van a poder aprender. Y es completamente equívoco. Pablo dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. De una u otra forma, nosotros vemos a los chicos cometer errores y simplemente pensamos que es algo propio de la juventud.
Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Y noten lo que hay que hacer o que tiene que pasar para que entonces no seamos jóvenes insensatos. Sé ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Sé sabio. Sé sabio a través de la sabiduría que viene de Dios. De esa sabiduría que te prepara para la vida y que te da las pautas para vivir de acuerdo a los parámetros de Dios. Ahora, esto es interesante porque se cree que Timoteo no era tan joven si nosotros lo colocamos en nuestra cultura. O por lo menos no era un adolescente o tan joven como si lo era Salomón. La tradición dice que aproximadamente Timoteo tendría para entonces unos 35 años. Y usted dice, ¿joven? Bueno, sí, yo creo que es joven. Yo tengo 42 y me siento un niño. Tampoco. Pero nosotros lo ponemos en contexto y si nosotros decimos, ninguno te desprecie por ser joven, nosotros bajaríamos el estándar o bajaríamos esa medida. Tal vez por ahí máximo hasta los 25. De ahí en adelante yo creo que ya es una juventud adulta, madura, pero tal vez yo no lo pondría en esa categoría de joven. La mayoría coinciden en que, o prefieren decirlo en que tenía menos de 40. Y eso tiene un propósito. Timoteo estaba en Éfeso. Y para la cultura griega, o para el griego, los años y la experiencia era algo muy significativo. Ellos le confieren a la edad un valor muy, muy elevado. Y aunque Timoteo tuviese entre 35 y 40 años, y nosotros de este lado como occidentales pensáramos, bueno, creo que no es tan joven, para ellos era completamente diferente. Para ellos la experiencia pesaba. Así que entendiendo esa realidad, Pablo le dice a Timoteo, tú no permitas que nadie te subestime por ser joven. Tú necesitas ganar el respeto de esa gente experimentada y que seguramente atribuyen a su autoridad los años. Y tendemos a hacerlo, ¿no? Muchas personas adultas se creen con la autoridad de dar muchos consejos simplemente porque tienen una mayor edad. Pero no necesariamente son consejos sabios. Entonces, Pablo le está diciendo, aunque tú eres joven, entendiendo esa cultura, estás en la capacidad de ser ejemplo y ganarse la autoridad. ¿Y por qué no romper con esos paradigmas sociales? ¿Y por qué no culturales? ¿Por qué no nosotros, especialmente los que son más jóvenes, también podemos romper con esos paradigmas? Con eso de que la juventud es para equivocarnos. Con eso de que la juventud es para darnos licencias y que Dios en su misericordia después nos llame. Y sí, Dios lo hace. Pero no solamente somos llamados a aprender de los tropezones y golpes de la vida. Podemos aprender haciendo caso y buscando la sabiduría que Dios tiene para todos. No es diferente para nosotros. No somos griegos, pero tenemos una cultura que también le da o le confiere mucho significado a la edad, para mal. Porque a los jóvenes les decimos que no tienen experiencia, ¿cierto? Pero a las personas adultas les decimos ustedes ya no son productivos. Ahora, creo que eso está cambiando, ¿no? Pero hubo tal vez una década atrás, un poco más de una década, tal vez 20 años atrás, y había un rango de vida útil demasiado limitado. Los jóvenes a los 25 años no podían trabajar ni aspirar a un trabajo porque no tenían experiencia, pero las personas de 40 estaban siendo despedidas porque ya no eran productivas. Y entonces tuvieron que revertir esas cosas. Pero el punto aquí
iglesia, es que en términos de sabiduría, en términos de andar de acuerdo a los parámetros de Dios, la edad puede ser simplemente un número. Usted y yo podemos llegar a ser sabios independientemente de la edad que tengamos. Porque en términos de sabiduría está asequible para todos. Cuando digo para todos, es para todos aquí esta mañana. Quiero que vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago está diciendo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debe hacer? Pidan a Dios. Así como Salomón hace tantos años la pidió a Dios y Dios se la dio. Noten lo que dice Dios para nosotros hoy. Pídale a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y qué? Y le será dada. Ahora, en el contexto inmediato de ese texto, Santiago está hablando de las pruebas. Y muchas veces, cuando vienen los momentos difíciles, la adversidad, no sabemos cómo interpretar esos momentos. De hecho, las personas que no conocen a Jesús siempre se están preguntando por qué le pasan cosas malas a la gente buena. La pregunta del millón. ¿Saben qué dice Santiago? Ellos pueden hacer esas preguntas y tal vez no van a tener una respuesta. Pero cuando los hijos de Dios pasan por momentos difíciles, pueden pedir sabiduría a Dios. Y tal vez llega Sofía. Esa sabiduría que es puntual para discernir un enigma, para interpretar un evento, para entender algo en el momento. Pero también puede llegar y podemos gozar y experimentar esa sabiduría, esa Shakam o Shaham, que es para todos los ámbitos de la vida. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero noten lo que dice después. Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero quiero que notemos el contexto de este verso y vamos a ir al capítulo 2, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer 1 al 8. Y noten lo que está diciendo Pablo, todo y cada palabra que está diciendo Pablo. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas, llamámoslo resonantes, rimbombantes, palabras que denotan sabiduría y conocimiento, inteligencia. Dice, no usé palabras elevadas, ni una sabiduría impresionante para contarles acerca del plan, ¿qué? Secreto. Porque hasta entonces, tal vez muchas de esas personas no tenían, ni teníamos la mente de Cristo. Así que era secreto, pero noten lo que dice el versículo 2. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Versículo 6, sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, y eso me encanta, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. Esa es la diferencia en gran parte entre la inteligencia y la sabiduría. Muchas personas tienen conocimiento para algo específico y luego en toda la vida son un disparate. Pero parece que Pablo se movía como pez en el agua en medio de todos estos conceptos. Dice el versículo 8, versículo 7, no,
La sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes de que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran entendido, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. Podríamos cambiar la palabra gobernante por intelectuales en este mundo. Los creyentes somos capacitados por la palabra y el Espíritu Santo para conocer los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estás buscando tanto la llenura del Espíritu y con tanta vehemencia la palabra de Dios que puedas decir, tengo la mente de Cristo? Porque esto es real. Pero al menos que vivamos de una manera consciente, viviendo esta realidad, vamos a poder actuar como lo que somos, como el cuerpo de Cristo. Si no es así, entonces sencillamente estamos menospreciando la sabiduría o simplemente es que no la hemos recibido. En el Antiguo Testamento, Salomón pidió sabiduría a Dios y Dios se la concedió. ¿Cómo pedimos nosotros sabiduría a Dios en este tiempo? ¿Cómo podemos obtener la sabiduría que viene de Él? ¿Quieres tú también esa sabiduría? Si tú eres un hijo de Dios, me refiero a si has reconocido en tu corazón el sacrificio de Cristo en la cruz, eso después de haber entendido las consecuencias de tu pecado, entonces solo debes pedirla. La sabiduría de Cristo la tenemos todos los que hemos aceptado su sacrificio. La tenemos sus hijos, la tenemos la iglesia. Entonces solo necesitamos pedirla como nos dice Santiago. Debemos vivir de acuerdo a esa realidad de que tenemos la mente de Cristo, que tenemos la capacidad de entender sus preceptos. Pero si no has dado este paso, si no has abierto tu corazón a Jesús y aún Él no es tu Salvador, déjame decirte que sin Cristo es imposible tener la sabiduría de la cual estamos hablando esta mañana. Y creo que el siguiente pasaje, ya con esto estoy terminando, queda un poco más claro lo que quiero decir. Quiero que vayamos a Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 7. Colosenses capítulo 2, versículos 1 al 7. Y si tú no tienes una relación con Cristo, si no estás seguro de tu salvación esta mañana, yo quiero invitarte a que prestes atención a las siguientes palabras. Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar, ¿qué? Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, si no has tomado una decisión consciente de seguir y entregar tu vida a Cristo, estas cosas y la voluntad de Dios y lo que Él desea que tú hagas con tu vida va a seguir siendo un misterio, va a seguir siendo un secreto. Porque Cristo es el que tiene la capacidad en este tiempo de revelarlo. Versículo 3, voy a leer otra vez. Y en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y eso lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acción de gracias.
Pablo está hablando a personas que han conocido a Cristo de manera personal y por ende pueden comprender su obra, sus pensamientos, pueden disfrutar de las riquezas de su conocimiento, porque en Cristo el mayor milagro está revelado. Cristo vino al mundo, que fue muerto y que fue sepultado, pero que al tercer día resucitó para darnos una vida eterna, para darnos una vida plena, pero que solo puede ser entendida y posteriormente vivida a partir del conocimiento y la experiencia que solo nos puede dar la muerte de Cristo en la cruz. Así que yo quiero preguntarte esta mañana, tal vez a ti que has venido esta mañana, que estás aquí y no tienes una relación personal con Jesús. Para Salomón hubiese sido imposible entender la forma en cómo Dios quería que él gobernara, que viviera su vida, si en el corazón de Salomón hubiese respeto, amor hacia su Dios. Porque esa es la base de la sabiduría y del conocimiento. Pero para nosotros, para ti que estás aquí esta mañana, tú no vas a poder entender el propósito de Dios para tu vida si Cristo no está en tu corazón. La Biblia dice que a todos los que le recibieron, es decir, a todos los que hemos entendido nuestro pecado, nuestra maldad, los que nos hemos arrepentido y le hemos pedido a Jesús que sea nuestro Salvador y Señor. Para eso Él vino a morir en la cruz. Entonces, Él nos da el título de hijos de Dios. Y si esta mañana Dios te ha traído a este lugar y tú no sabes si eres un hijo o una hija de Dios o no tienes esto claro en tu corazón, pero quieres serlo, quieres tenerlo claro, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Y si quieres puedes encerrar tus ojos, puedes inclinar tu rostro y eso es entre tú y Dios y nadie más. Tú no vas a poder entender lo que Dios quiere hacer en tu vida y a través de tu vida si Cristo no está en tu corazón. Pero esta mañana tú puedes abrir tu corazón a Cristo. Y aquí hay personas que te quieren guiar y te quieren mostrar cómo es que esto puede pasar. ¿Hay alguien que con mano levantada diga, yo quiero hablar un poco más de esto? Levanta la mano. ¿Hay alguien? Tal vez quieres pensarlo, meditarlo, está bien. Pero mi consejo también es el siguiente. Habla con la persona que te invitó si no tienes seguro eso en tu vida. No te quedes con estas preguntas. Busca la respuesta. Y Jesús, yo te doy gracias porque un día me salvaste. Un día que fue un glorioso día. Me hiciste entender, abriste mis ojos y pude entender que te necesitaba. Y desde entonces, día tras día, Señor, tú sigues abriendo mi entendimiento, enseñándome tu ley, enseñándome y haciéndome entender lo que yo debo y tú esperas que yo haga. Y te doy gracias porque eso es por tu gracia y tu misericordia. Y yo te ruego, Señor, que nos sigas acompañando como iglesia, que nuestro día a día sea un diario vivir a tu lado, que nosotros podamos sumergirnos día a día en las riquezas de tu conocimiento, en las riquezas de tu sabiduría, que podamos deleitarnos en ella. Señor, que cada día que tú nos das sea un nuevo día para crecer en ti, que sea un día para ser diferentes y para ser más conformados en tu carácter. Gracias por cada uno de nosotros. Gracias por habernos traído hasta este lugar, Señor. Yo te ruego que sigas en medio nuestro. En tu nombre,
Amén y amén. Buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Bien? ¿Sí? Por ahí veo unas caras nuevas. ¿Dónde están? Se me perdieron. Ah, por allá. Bienvenidas. ¿Su nombre cómo es? ¿O sus nombres? Miriam y Génesis. Bienvenidas. Un aplauso para ellas, por favor. Sabemos que la invitaron, así que lo importante es que vuelvan, ¿ok? Y como el pastor hoy nos enseñaba, si alguno de nosotros todavía no está seguro de su salvación, pues pueden hablar. Y si simplemente para preguntar cómo funciona eso o qué quiere decir eso, estamos para eso. Así que bienvenidas siempre, ¿ok? Bienvenidas. Igual para todos. Unos anuncios rápidamente. Tenemos la zona todos los sábados a las 3:30, como ya tenemos por costumbre. Lo importante es seguir orando por este ministerio, como hoy también el pastor comentaba y yo reflexionaba en eso. A veces yo pienso de manera personal, no tenemos futuro con esta generación. Es lo que yo pienso a veces. Pero hoy Dios me hizo cambiar un poco ese pensamiento. Así que si nosotros hacemos el trabajo, pues este grupo y todos los jóvenes, pues sí pueden tener un buen futuro en esta tierra. Así que, para que lo tengamos presente, la conversación, creo que por ahora nadie se ha, digamos, postulado o nos ha comentado, así que si alguien no sabe o sí sabe y quiere hacerlo, pues nos pueden buscar y preguntar. También tenemos, antes de esto, tenemos otras dos cosas más. En la próxima semana comienza la nueva serie, que va a ser una serie muy, muy buena. Por lo que he escuchado o escuché hoy, creo que Dios tiene cosas buenas y retos también para nosotros como iglesia. Así que para que sepan que hasta hoy fue esta serie de charlas. No está ahí, repito, las ventas. Ya van 2 semanas que no hemos hecho cooperativa. ¿Por qué lo digo? No estoy o no quiero jugar ni nada. Simplemente como para que lo tengamos en cuenta. Sé que hay algunas personas quizás quieren colaborar y probablemente no saben, entre comillas, hacer nada de comida, por decirlo de una manera. Pero dicen, aquí hay un ejemplo, 10,000 pesos y me gustaría, pues, quizás alguien haga algo con esos 10,000 pesos. Solo por dar un ejemplo. Podríamos hacer algo si de repente alguien quizás es su temor no se siente capaz de hacer algo o simplemente no sabe y está bien, ¿ok? También puede ser de esa manera, ¿ok? Si no saben, pueden decir, bueno, aquí está esto y hagan ustedes lo que quieran con eso para recoger fondos. Así que simplemente es una idea, ¿ok? No tiene que ser así. Solo que es para animarles o nos animemos a que sigamos haciéndolo. Gracias a ustedes y a Dios por esto, por los diezmos y ofrendas, porque gracias a eso es que nuestra iglesia se mantiene. Así que gracias y que Dios lo multiplique, de verdad.